¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Palestina e Israel, con otro notable invitado, Daniel Abundis, doctor en Relaciones Internacionales y catedrático universitario directamente desde México. Daniel Abundis, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Es un gusto estar contigo para platicar un poquito en torno a temas de interés internacional. El gusto es nuestro. Daniel, tú has hecho un trabajo que se llama Palestina después del COVID-19. Cuéntame por qué ese momento es importante. Es muy importante, Jorge, porque tenemos que analizar qué es lo que se viene sucediendo en torno a la ocupación de Palestina en los años posteriores a la pandemia por COVID. En primera instancia, entender el ostracismo, el olvido en el que se encuentra la situación ante la comunidad internacional respecto a la ocupación de los territorios palestinos y por otro lado, cómo se han acrecentado las violencias en el territorio palestino, violencias que implican la intervención por parte del ejército israelí en los campos de refugiados al norte de la Cisjordania ocupada, violencias al interior de la Franja de Gaza, pero lo más importante, me atrevo a decir, sobre todo y producto de la extrema derecha que ha llegado al poder en Israel, la violación constante a los derechos del pueblo palestino, que se ha vuelto, digamos, algo más cotidiano. Eso es muy importante señalarlo, Jorge. Ahora, la comunidad internacional, y yo tengo problemas con el uso y el abuso de la comunidad internacional porque muy a menudo dicen que la comunidad internacional reaccionó y en realidad los que reaccionaron son cuatro gatos locos que tienen la propiedad de los medios hegemónicos. Pero digamos, a nivel de los 193 países que integran las Naciones Unidas, ¿cuántos de ellos están haciendo algo para ayudar a este atropello hacia el pueblo palestino? Es una muy buena pregunta, Jorge. En primera instancia hay que decirlo, Palestina históricamente ha sido más un discurso que una praxis. Los países árabes, incluso los propios países árabes, lo han llevado hacia un discurso político. Al ser Palestina lo que desde la época nacerista se convirtió en la brújula de las políticas exteriores de los países en la región. Pero desafortunadamente no podemos decir, digamos, de manera puntual que haya muchos países que estén abonando a la causa palestina en este momento. Sigue pesando todavía y sobre todo después de los últimos meses de la administración de Donald Trump, donde a raíz de los acuerdos de Abraham, Israel normaliza relaciones diplomáticas con muchos países, incluyendo países árabes como Emiratos Árabes Unidos, como el Reino de Marruecos, y esto hace que se vaya minando lo que hacen ciertos países en torno a la causa palestina. Es decir, como bien comentas, esta comunidad internacional, que a final de cuentas la podemos aglutinar en países de corte hegemónico, más allá del tema del Consejo de Seguridad, en donde desafortunadamente es poco o nada lo que se hace en torno a estas violencias, en torno a esta ocupación, que bueno, sabemos viene desde 1948, pero hay momentos, hay coyunturas en donde se violenta más al palestino, donde se violenta más la territorialidad. Y en estos momentos, me atrevo a decir, es uno de ellos, por distintos escenarios. En primera instancia, reitero, la derechización por parte del gobierno israelí, sobre todo eso es fundamental, pero también algo que me atrevo a decir que es muy importante es el hecho de cómo se ha dado carta abierta para violentar al palestino, digamos, esta licencia que han otorgado los distintos gobiernos y las distintas administraciones por parte de Estados Unidos y también ese silencio muy tímido por parte de la Unión Europea. El hecho de que Arabia Saudita haya sido invitada a participar dentro de los BRICS, es decir, de pasar a ser uno de los 11 países que van a integrar los BRICS a partir del 1 de diciembre, ¿tiene algún impacto o podría tener algún impacto en el tema palestino?
Justo, mira, Jorge, desde mi perspectiva, este tema de los BRICS, en donde, bueno, nos sorprende el Reino de Arabia Saudita, nos sorprende un país como Argelia, que hablando de esto que comentabas y vinculándolo con la pregunta anterior, Argelia es uno de esos países del norte de África que más allá del discurso siempre han arbolado la causa palestina, a diferencia del Reino de Marruecos, que de pronto normalizó con los acuerdos de Abraham relaciones diplomáticas, comerciales y políticas con el Estado de Israel. En este sentido hay como esa pugna constante entre Argelia y el Reino de Marruecos en materia de la causa palestina. El tema de Arabia Saudita, bueno, se ha venido gestando desde hace tiempo con esta visión desde la llegada de Mohammed bin Salman al poder de diversificar la economía saudí, es decir, esta visión saudí muy puntual de no solamente depender de combustibles, sino invertir en infraestructura, invertir en comercio internacional, invertir en otro tipo de commodities que a la postre pues van a posicionar de mejor manera al Reino de Arabia Saudita. El Reino de Arabia Saudita históricamente ha sido uno de esos países con un doble rasero, Jorge, hay que decirlo así. En primera instancia sabemos que por un lado alberga los lugares más sagrados para el Islam, es uno de los países más poderosos en términos económicos de la región, pero por otro lado sabemos que tiene un vínculo más que cercano con Washington. Este vínculo tan cercano que tiene con Washington, pues de alguna otra manera supedita su política exterior a los intereses estadounidenses y dentro de esos intereses sabemos que entra el Estado de Israel. Hay una relación, digamos, también ahí un tanto simbiótica, me atrevería a decir, entre el Reino de Arabia Saudita y un Estado de Israel que también hay que decirlo, se ha venido reposicionando en el tablero internacional. ¿A qué me refiero con esto? Israel está ganando cada vez más presencia, no solamente dentro de la región, sino en continentes como África, sino también al interior de China. Y el caso, reitero, de Arabia Saudita, pues el hecho de que juegue con nuevas armas dentro del contexto económico internacional, pues a mí me parece que no determina un cambio en su política exterior hacia Palestina, que reitero, se ha mantenido solamente en un área discursiva. Si volvemos al tema BRICS, BRICS, una sigla o una palabra que está formado por la primera letra de los 5 países miembros o fundadores, la B por Brasil, la R por Rusia, la I por India, la C por China, la S por Sudáfrica. Al integrarse entonces, o a aceptar la invitación a integrarse Arabia Saudita, tú dices que tiene una relación muy estrecha con Washington, con Estados Unidos. Y adentro del BRICS están nada menos que 2 países que son China y Rusia, por lo menos percibidos como rivales, si queremos ser diplomáticos con respecto a Estados Unidos. ¿Sería entonces Arabia Saudita un caballo de Troya dentro del BRICS y en ese caso podría jugar también algún papel con el tema palestino? Sí, diste al punto, Jorge, ahí con 2 factores que también me parece fundamentales, porque estamos en una época en donde me atrevo a decir hay una transición de carácter hegemónico, es decir, es sumamente complejo asumir estos paladines a nivel global en un contexto como la guerra ruso-ucraniana, pero China ha marcado una tendencia ahí particularmente de tomar la batuta entre todos estos países, particularmente con un doble discurso, hay que decirlo así, porque por un lado el gobierno chino defiende la libre autodeterminación del pueblo palestino, habla de un posicionamiento en torno a los 2 estados, pero por otro lado también tiene vínculos muy estrechos con el Estado de Israel, un poco como el tema de Arabia Saudita. A mí me parece que Rusia ahí sale un poco de la ecuación porque ahora mismo está involucrado en otro tipo de intereses por la situación que se está viviendo con Ucrania. Pero el tema saudí, lo sigo diciendo,
ha habido cambios en su política desde la llegada de Mohammed bin Salman, y el cambio más representativo en los últimos años es el vínculo que se formó particularmente con Teherán. Este arreglo diplomático de este eje Riad-Teherán me parece que también podría pasarles factura a los saudíes, en el sentido de que Irán, o la República Islámica de Irán, ha sido uno de los países que entre el discurso y también un poco llevado a la praxis en los peores momentos de las intervenciones de Israel en Gaza o las violencias hacia el pueblo palestino, ha levantado la mano. Me parece que en este momento Arabia Saudita es mucho más cercano por ese vínculo con Washington, o estamos en un momento crucial en donde veo más probable un acercamiento por parte de Riad hacia Tel Aviv que una postura mucho más solidaria y abierta hacia Ramallah. ¿Qué dices tú que es el comportamiento de Israel respecto al respeto a los derechos humanos con su relación con el pueblo palestino? Pues bueno, sabemos de entrada, Jorge, que se han violentado cualquier cantidad de derechos humanos, y no solamente hablar de derechos humanos, hablar también, porque de pronto se nos olvida, todas las violaciones de Naciones Unidas que ha violentado el Estado de Israel. Israel es el Estado a nivel ONU que más resoluciones ha violentado la Corte Penal Internacional, ha violentado los estatutos de Ginebra con base a la transferencia de población debido a los asentamientos ilegales dentro del territorio palestino. Entonces, en este escenario, al día de hoy, detenciones sumarias hacia los palestinos, podemos hablar de un apartheid que se está viviendo dentro de Palestina. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, y a veces nos tiembla un poco la mano cuando en el escenario global, internacional, señalamos ciertos crímenes como genocidio, crímenes como limpieza étnica, o esta palabra que tiene fuertes implicaciones de segregación racial, étnica, social y política, como apartheid. Sin duda, de manera constante, los territorios palestinos se han vuelto para Israel un termómetro en donde de alguna u otra manera se puede medir su propia audiencia política. Es decir, cuando Israel en los últimos años ha tenido estas crisis políticas que está viviendo el Estado de Israel, porque actualmente Israel, considerada como la única democracia de Medio Oriente, argumenta que es una democracia consolidada. Pues no. Ahí están las protestas en Tel Aviv, en Haifa, en Jerusalén. Entonces, esto nos lleva a entender que en medio de esta vorágine de crisis, ¿cómo responde el Estado de Israel? Atacando, violentando al palestino en Gaza, en Cisjordania, para lograr una suerte de cohesión dentro, no de toda la población, hay que decirlo así, pero al menos de la población que respalda el proyecto sionista de ocupación en Palestina, Jorge. Daniel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Daniel Abundis directamente desde México. Daniel, doctor en Relaciones Internacionales y catedrático universitario. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Daniel Abundis directamente desde Guadalajara sobre la situación entre Palestina e Israel. Daniel, doctor en Relaciones Internacionales y catedrático universitario. Daniel, también tú has hecho un estudio sobre Palestina en el sur global. ¿Cuáles son los titulares? Los titulares sobre Palestina en el sur global, Jorge, es esta manera en cómo cada vez más, y debido a esta, digamos, interdependencia que las sociedades están teniendo con las redes sociales, con la propia tecnología, las personas son más conscientes en últimas fechas sobre las violencias que se viven al interior de Palestina. Es decir, cómo estas necesidades que tiene el pueblo palestino se pueden replicar en otras partes del mundo, y hay violencias estructurales, es decir, hay causas comunes: la desigualdad, las inflaciones generalizadas, el aumento en los, el aumento en los productos de primera necesidad, la falta de una educación de calidad, el aumento en la vivienda. Y entonces
pensar Palestina desde el sur global también nos hace reflexionar, Jorge, en qué estamos haciendo como pueblos latinoamericanos, qué estamos haciendo desde México, desde Chile, desde Argentina, para señalar en la academia, en la sociedad civil, todas estas violencias, es decir, este apartheid que se vive dentro del territorio palestino, la constante violación a los derechos humanos. La idea de este texto que presentamos hace algunos años es justamente eso, señalar que también no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, se hace trabajo en torno a esta situación que vive el pueblo palestino, Jorge. Ahora, lo que resulta por lo menos insólito es que estamos hablando del año 2023 y todas estas vejaciones sistemáticas no solamente que continúan o todavía se han empeorado, sino que llevan décadas, como tú dices, desde 1948. ¿Qué pasa que todo el mundo hace la vista gorda? Desde 1948, es correcto, Jorge, cuando se funda el Estado de Israel, pero se agrava la situación de la ocupación en 1967 con la Guerra de los 6 días, cuando Israel ocupa la península del Sinaí, los Altos del Golán, Gaza y Cisjordania. Todavía seguimos viviendo una época donde Israel sigue viviendo de los privilegios que le ha dado particularmente tener ese vínculo muy cercano con los Estados Unidos en primera instancia. Hay un autor particularmente israelí, el doctor Norman Finkelstein, que nos dice para explicar esta situación que Israel se sigue sirviendo de lo que Finkelstein denomina como la industria del holocausto. Es decir, cómo en función de una situación histórica que no se niega, que fue brutal, que fue una abominación para el género humano, pero el Estado de Israel sigue generando réditos, sigue generando una victimización que sigue de alguna u otra manera sustentando un discurso que lo mantiene como un paladín de la democracia, de los derechos humanos en la región de Oriente Medio, criminalizando, invisibilizando a otros países. En este sentido y bajo esta premisa, ¿qué es lo que sucede? Pues Israel, con este halo de apoyo por parte de Estados Unidos, a través de esta industria del holocausto, pues sigue generando un discurso hacia el interior y también hacia el exterior, mientras de alguna u otra manera pues se invisibiliza y se borra pues todo lo que está sucediendo tanto en Gaza como Cisjordania. Ahora, aclaremos por lo menos un detalle de lo que acabas de decir. Mencionabas paladín de la democracia. Acá estamos hablando de medios hegemónicos a nivel mundial que repiten esa retórica. Es decir, volvemos a que en el mundo hay 193 países y de los 193 países no necesariamente más que el puñado que controla justamente estos medios hegemónicos compra esa retórica de paladín de la democracia. Es decir, acá hay toda una presentación de marketing que en definitiva esto es un ejemplo mientras vienen masacrando al pueblo palestino desde hace más de medio siglo y de esa parte de la, entre comillas, paladín de la democracia, esos medios hegemónicos no muestran esa parte, esa cara de la moneda. ¿Estás de acuerdo en que en realidad lo de paladín de la democracia es una construcción mediática de alguna parte de países mundiales? Totalmente, Jorge, es una construcción que viene desde el norte, que viene desde Estados Unidos, que viene desde Europa. Sobre todo pensar y asumir que el Estado de Israel, que está posicionado en una región con otro tipo de regímenes, pues implica que tiene y que posee una calidad de democracia, lo cual pues hemos visto que esa democracia está minada. Las protestas sociales en la calle, los escándalos de corrupción en torno a Benjamín Netanyahu, las resistencias en torno a esta nueva tentativa de reforma judicial y todas las implicaciones que tiene al interior de un Estado que más que democrático es etnocrático, Jorge, y para toda la audiencia explico este término en función de la etnia de las personas, dependiendo del lugar de origen de las comunidades judías que migraron a Palestina, pues estas comunidades van a tener más o menos derechos dentro de la denominada democracia. Entonces, no va a tener los mismos derechos un judío que llegó de Europa del Este a un judío que emigró de Etiopía. Entonces, estos son los juegos de la llamada democracia israelí, es decir, una democracia que
es democracia en el discurso hegemónico, como bien lo comentas. Una democracia que es democracia para Estados Unidos, para Europa, pero que desde una perspectiva crítica, pues tiene estos bemoles, particularmente de segregación racial, étnica, y que además está viviendo una crisis de legitimidad tremenda en los años posteriores a la pandemia. ¿Tiene armas nucleares Israel? Sí, armas nucleares como tal, hay mucha opacidad en torno a la política nuclear de Israel, Jorge. Lo que sí podemos asegurar es que hay ojivas nucleares, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante puntualizarlo, porque la política de Israel en torno a cuestiones de carácter nuclear siempre se ha manejado de una manera muy ambigua, pero se sabe que en el desierto del Negev hay reactores nucleares, se sabe que Israel tiene la tecnología, controla el ciclo del agua pesada, controla el tema del uranio y tiene todas las capacidades para desarrollar potenciales armas. Esto es un hecho. Que tenga particularmente las armas desarrolladas, no podemos hacer esa afirmación como tal, porque es muy ambiguo, pero de que tiene la tecnología, de que existen las ojivas, particularmente en la zona del Negev, y que controla este famoso ciclo del agua pesada para el desarrollo de este tipo de armas, eso es un hecho, Jorge. Volviendo entonces a, digamos, a la nueva configuración mundial, hoy ves a esa relación entre Palestina con Israel ¿cómo? Totalmente asimétrica, Jorge. Si a mí me lo preguntan cómo está actualmente la situación, lo que está sucediendo al día de hoy en Palestina es una asimetría en donde se ha normalizado la ocupación, en donde a Israel le conviene perpetuar el conflicto, en donde Israel está muy cómodo en esta posición ante el silencio de esta comunidad hegemónica de la que hablábamos y en donde se siguen explotando estas violencias en torno al pueblo palestino. Esta simetría en donde estamos hablando, por un lado, del Estado de Israel, que recibe, al menos en ayuda militar por parte de Estados Unidos, más de 2.7 billones de dólares anuales, versus al menos distintos actores políticos como Hamas, como Fatah, que buscan representar al pueblo palestino. Hay una asimetría, hay una violencia, hay una perpetuación del conflicto, pero reitero, para mí lo más importante que habría que señalar en torno al statu quo es un tema de apartheid, de segregación racial. Al día de hoy, lo que vivimos dentro de los territorios palestinos es que tenemos un régimen de facto ya de apartheid, derechos privilegiados para una etnia, derechos privilegiados para una religión, se corta la libertad de tránsito, se paga un precio preferencial para ciertos servicios y eso, si recuperamos la experiencia sudafricana, pues hay que denominarlo por su nombre, acorde a lo que nos dice Ginebra, acorde a lo que nos dice el Estatuto de Roma, es un crimen de apartheid. Por último, entonces, ¿dónde está América Latina respecto a el apoyo o no a Palestina? Es decir, por ejemplo, tú me estás hablando desde México, ¿qué pasa en México? ¿Qué pasa en los otros países? ¿Se puede identificar que hay un hilo conductor o cada uno tiene una posición diferente? Cada uno tiene una posición diferente, Jorge. A mí me gustaría decirte que hay un mando unificado como países latinoamericanos en torno a la ocupación de Palestina, pero esto lo va a dictar particularmente, y lo sabemos, qué tan cercanos y qué tan cercanos son los países con Washington, porque va a estar de alguna otra manera esa cercanía hacia Estados Unidos, pues va a marcar las relaciones con el pueblo palestino. En este tenor, habrá algunos países que tengan un vínculo mucho más cercano. Sabemos que América Latina es un país con vínculos con Palestina. Simplemente hay que decirlo, Chile es el país con la mayor comunidad palestina fuera de los territorios ocupados, migraciones que llegaron en determinados momentos, y habrá países que mantienen una resistencia un poco más fuerte hacia el discurso por parte de Washington. Lastimosamente sigue habiendo países que siguen sin reconocer a Palestina. México se incluye. Es decir, por momentos se ha coqueteado, México, que cuando se crea el Estado de Israel se abstiene en Naciones Unidas, pues al día de hoy mantiene todavía una política mucho más cercana a Washington, mucho más cercana al Estado de Israel, y habrá, reitero, otros países como Panamá, como Guatemala también, que mantiene esa cercanía con Washington y coquetea mucho más con el sionismo que con la causa
causa palestina. No hay una política unificada, hay que decirlo así. En los últimos meses, pues México ha buscado y de hecho subió de rango lo que era una representación diplomática en Ramala. Ya la podemos llamar una suerte de embajada, pero pues esto, digamos, es solo discursivo. En la praxis, pues sigue habiendo una política exterior mucho más enmarcada hacia el sionismo que hacia la propia Palestina. Daniela Gundis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Jorge. Un abrazo.